YouTube, licenciado Asenet Valderas, Mos en realidad Jesucristo habría hecho los milagros que se dicen como resucitar muertos, si él sabía que el espíritu es eterno, pues el mensaje de Jesús fue distorsionado. ¿En realidad Jesucristo habrá hecho esos milagros? Es importante saberlo. Antes de que yo te pueda dar una respuesta, primero, ¿es necesario saberlo? ¿Te ayudaría en algo? Si Él los hizo, ¿te ayuda a eso? Y si no los hizo, ¿te ayuda? Si Jesús sabía que el Espíritu es eterno, Jesús sabría también que el mensaje sería distorsionado. Mira, el curso de milagros dice que efectivamente no solamente Jesús puede resucitar muertos, sino que todo practicante del curso de milagros también, cualquiera. Dice por aquí el principio número 24 de los milagros. Los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas, y por lo tanto las puedes abolir. Tú mismo eres un milagro capaz de crear a semejanza de tu creador. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de luz son reales. Al menos el principio 24 en teoría te dice que si tú eres milagronauta, te capacitarías para poder curar a los enfermos y resucitar a los muertos. Sabemos entonces que esta cualidad de resucitar a los muertos viene desde nuestra parte cultural por todo aquello que hemos leído en los evangelios con Jesús. Y dice aquí el capítulo número 4, las ilusiones del ego, en la sección número 4, el párrafo número 11. Lo voy a leer todo porque no tiene desperdicio este párrafo. Dice así: yo no ataco a tu ego, trato con tu mente superior, la morada del Espíritu Santo, tanto si estás dormido como si estás despierto, al igual como tu ego trata con tu mente inferior, que es hogar. Me mantengo alerta por ti con respecto a esto porque tú estás tan confundido que te resulta imposible reconocer tu propia esperanza. No estoy equivocado, tu mente optará por unirse a la mía y juntos somos invencibles. Tú y tu hermano os uniréis finalmente en mi nombre y vuestra cordura os será restaurada. Resucité a los muertos porque sabía que la vida era un atributo eterno de todo lo que el Dios viviente creó. ¿Por qué crees que habría de ser más difícil para mí inspirar a los desanimados o estabilizar lo inestable? Yo no creo que haya grados de dificultad en los milagros, pero tú sí. Te he llamado y tú responderás. Yo comprendo que los milagros son acontecimientos naturales porque son expresiones de amor. El que yo te llame es tan natural como el que tú me respondas, e igualmente inevitable. Así que si vemos que Jesús, o la voz que habla en el curso de milagros, es Jesús, este Jesús histórico, este que hemos escuchado como aquel gran maestro que además de traer el mensaje, se hizo muy popular porque curaba a los enfermos, resucitó a Lázaro de Betania. Si reconocemos que es esa misma voz la que leemos en el curso de milagros, la respuesta está directa. ¿Sí? Jesús dice: sí, yo resucité a los muertos. Y los resucité porque sabía que la vida es un atributo eterno de todo lo que Dios creó. Resucitar a los muertos también tiene una lectura mayor. Resucitar a todas aquellas mentes que se creían muertas, muertas dentro de un cuerpo. Veremos más adelante que la resurrección es siempre de la mente. Jesús incluso lo podemos ver como el ejemplo de la resurrección, de lo que significa.
Esto aparece, mira, en una de las últimas partes del curso de milagros. Vamos a ver dónde está. Aquí, ¿no? ¿Qué es la resurrección? Aquí ya hay un enfoque más dedicado al curso de milagros. La resurrección es la superación de la muerte o el triunfo sobre la muerte también. Pero también podemos entender que esta resurrección que vemos en el curso es un redespertar, un renacimiento, un cambio de parecer con respecto al significado del mundo. Ya no solamente vemos a la resurrección como traer de nuevo a la vida a un ser querido, sino que también vemos en un curso de milagros que resucitar es cambiar de parecer con respecto al significado del mundo. Tú resucitas cuando dejas de ver que el mundo es horrible, cuando dejas de ver que el mundo es una forma de venganza, cuando ves que el mundo solamente representa el amor que eres, entonces has resucitado. Podemos decir que desde ese punto de vista Jesús resucitó antes de su muerte. No necesitas la muerte para resucitar. Si algo tenía el Maestro Jesús es que antes de que fuera molido a palos, antes de que lo llevaran frente a Poncio Pilatos, antes de que él se entregara a sí mismo para evitar que en Getsemaní hubiera una matanza, antes de todo eso, él ya había resucitado porque ya no veía en el mundo mayor pecado, sino simplemente un lugar donde poder dar amor. La resurrección para el curso de milagros entonces es más amplia que el aspecto corporal. Así que resucitar enfermos no significa realmente algo tan extraordinario como podríamos pensar. Resucitar enfermos es llevar a los enfermos la idea de un redespertar o renacimiento. Llevarle a los enfermos un cambio de parecer con respecto al significado del mundo. Llevar a los que están enfermos la aceptación de la interpretación del Espíritu Santo sobre el mundo. Alguien que está enfermo puede ver que el mundo es horrible, que fue contagiado por algo del mundo, que fue ultrajado por el mundo. Alguien enfermo simplemente se aísla del mundo, trata de no tener un contacto. Así que todos los maestros de Dios llevan un mensaje de resurrección. Te voy a enseñar que el mundo no es tan amenazable como tú lo ves, sino que tu propia mente confundida se ha enfermado de amenazas. Es tu mente la que está enferma. Hay que resucitar a la mente. El plan de la expiación es el plan de la resurrección. Cualquier milagronauta puede estar en ese plan. Es más, tú, milagronauta que estás practicando el curso, ya estás en el plan de la resurrección. Pero no lo limites simplemente a que los cuerpos se levanten de las tumbas. Tenemos que levantar a la mente de la tumba en la que cree estar viviendo. El miedo, el ego, el terror, el conflicto. Dice por aquí más adelante, la resurrección es el sueño en el que el cuerpo opera perfectamente al no tener otra función que la de ser un medio de comunicación. Cuando Jesús hace entonces la resurrección de Lázaro, podríamos entender que lo hace con el propósito, primero, de que se cumpla la voluntad del Padre, y segundo, para que el cuerpo de Lázaro sea un medio de comunicación. Cuando nosotros entonces deseamos llevar la resurrección a aquellas personas que consideramos importantes, tenemos que recordar que el objetivo es que ese cuerpo sea un medio de comunicación. Jesús decía en los evangelios, cada vez que se obraba un milagro, él decía, este milagro fue para obra y gloria de Dios. Sí, Jesús, pero ¿cómo le hiciste? ¿Qué pasos seguiste? ¿Hiciste ayuno? ¿Jalaste energías cuánticas para saber si podías hacer un milagro? ¿Cómo ocurrió? Él decía, ocurrió para, no el por qué ni el cómo, simplemente el para qué. ¿Para qué quieres el milagro de la resurrección? Eso lo tenemos que preguntar. Todos queremos resucitar, pero ¿para qué? Y la respuesta es para cambiar de parecer con respecto al mundo, para aceptar la interpretación del Espíritu Santo y para terminar con el sueño de aflicción. Para eso se resucita. Y esta pregunta es muy importante. ¿Para qué quieres resucitar? ¿O para qué quieres resucitar a tu compañero, a tu amigo? ¿Para qué? ¿Para seguir peleando con él, estar en conflicto? ¿Para seguir siendo supremo ante él?
Si algo nos queda claro es que cuando Jesús resucita, lo hace para seguir extendiendo el mensaje de amor. Nada más. Nunca lo hace con la intención de que me debes un favor, sino sigamos haciéndolo juntos. Entonces, concluyendo, la resurrección que vemos en un curso de milagros implica un cambio de pensamiento. La resurrección se forma a través de practicar el milagro. Y la resurrección simplemente es lo que nos corresponde hacer como maestros de Dios. Un maestro de Dios que no resucita mentes, pues es un maestro teórico, que teóricamente sabe cómo hacerlo. Si tú en algún momento has practicado el curso de milagros y a través de tu exposición verbal, física o silenciosa, has resucitado una mente, o sea, has sacado a la mente de la tumba, estás haciendo tu función como maestro de Dios. Pero si no lo has hecho, quiere decir que todavía no confías en esto que Jesús decía: hazte como un niño, deja que tu Padre te ayude a llevar los milagros, porque Jesús vivió como niño, confiando en el poder divino, no en su propia fuerza. Si algo aprendemos, que Jesús, al hacerse niño, podía resucitar muertos. Si tú quieres entonces llevar a esa expresión de la resurrección, recuerda siempre hacerte como niño y confiar completamente en el amor y la paz de Dios. ¿Qué te parece? Y si vamos todos, vamos milagreando.